Esta mujer estaba a punto de morir en una silla eléctrica cuando expresa algo en sus últimas palabras que deja a todos sorprendidos. Todo lo que ella dijo podría cambiar. Hola, bienvenido. Disfrute de tu tiempo, suscríbase y active las notificaciones. Una mujer joven llamada Clara estaba en un lugar donde la esperanza era tan lejana como la libertad que se ocultaba bajo las sombras de una celda solitaria. Se convirtió en el epicentro de un juicio que llamó la atención de toda la ciudad. Clara estaba siendo acusada de secuestrar y asesinar a María, una niña de 3 años desaparecida hace 5 años, hija de un destacado juez llamado Javier. Además, enfrentaba la posibilidad de ser sentenciada a muerte y el escrutinio implacable de la opinión pública. Incluso antes de la sentencia, la prensa la retrató como culpable. Clara era vista por los ciudadanos como la encarnación de sus mayores miedos y aversiones, sin dejar lugar a dudas ni compasión. No obstante, a pesar de los gritos en contra de su sentencia, Clara mantenía su tranquilidad, un enigma que ni siquiera su abogado podía resolver. ¿Por qué estás callado? ¿Por qué no tienes protección? ¿Podrías colaborar en las negociaciones? Su abogado, confundido por el silencio rígido de su oficina, preguntó. Clara, fijando su mirada en un punto distante en la pared fría de su celda, respondió con una calma resignada que no importa lo que diga, ellos ya tomaron su decisión. A pesar de su firmeza, su voz reflejaba el peso de muchos años de sufrimiento, una carga que llevaba a cabo por sí misma. La mujer de 32 años pasaba sus días en prisión con gran tristeza, pero mantenía una dignidad que desafiaba su difícil situación. Al borde de la ejecución, se resistía al miedo y la desesperanza, manteniendo la convicción de que la verdad era su última y fiel compañera, incluso si fuera sepultada con ella. Clara tuvo la oportunidad de hacer sus últimas confesiones la noche anterior a su ejecución gracias a la visita de un sacerdote, un ritual común para alguien en su situación, pero para ella solo un recordatorio de su ineludible destino. ¿Te gustaría confesarte, mi hija? Mi destino no puede ser alterado por las palabras, padre. Ella respondió con una voz cargada de resignación que sirvió como defensa y condena. La verdad morirá conmigo. Clara pasaba sus últimas horas en la prisión mientras meditaba sobre los errores y las decisiones que la llevaron a ese momento decisivo, una trayectoria conocida solo por ella. Las paredes de su celda, que eran testigos silenciosos de su sufrimiento, parecían cerrarse en torno a ella como un sombrío preludio del fin inminente. Ella suspiró mientras pensaba que al final todo parece haber terminado. Como resultado, una mujer enfrentaba el amanecer de su último día siendo juzgada no solo por la ley, sino también por el malentendido y el miedo de toda una ciudad. Con la misma serenidad misteriosa que la había caracterizado durante todo el proceso, se preparaba para enfrentar su destino. Para descubrir por qué estaba en el corredor de la muerte, los hechos se remontan a 5 años. La ciudad y el país se sintieron alarmados por el caso de Clara, ya que se enfrentaba a una acusación grave de secuestro y asesinato de la hija de un juez. Su historia era un entramado complejo de amor prohibido, venganza y justicia distorsionada. Había acusado a Javier, el juez, de tener una relación secreta con ella, pero él se negaba con vehemencia, lo que amenazaba su prestigio. No obstante, la situación se tornó trágica en un día clave en el que la esposa del juez regresaba a casa con su hija de 3 años, María. En ese momento, Clara provocó un accidente que provocó la muerte de la esposa y el secuestro de la niña. La ciudad demandaba justicia debido a un enojo colectivo hacia la mujer a quien consideraban responsable del desastre. La mujer fue arrestada en su propia casa y se enfrentó a un juicio en el que todas las pruebas parecían condenarla, y a pesar de sus enérgicas negaciones, la convicción de que estaba culpable seguía siendo sólida. Fue enviada a la cárcel después de ser condenada, donde permaneció en aislamiento durante 5 años más. Una sanción adicional decretada por el juez Javier para evitar cualquier tipo de empatía o comprensión que pudiera surgir del contacto con otras reclusas. La soledad y la desesperación marcaron la vida de Clara en la cárcel, un reflejo sombrío de su destino ineludible. Con el tiempo,
comenzó a aceptar el final inminente con una resignación que provenía no de la paz, sino del agotamiento de luchar contra un final que parecía inevitable. En la noche previa a su ejecución, pocas horas después de la visita del sacerdote, un encuentro inesperado le causó un tormento adicional a su ya desafortunada situación. En su celda apareció Javier, el hombre que estaba en el centro de su desgracia. Después de recibir una serie de insultos por parte de ella, respondió con una sonrisa vengativa, diciendo: «Espero que te pudras en el infierno», como lo está haciendo María ahora, expresando con sus palabras un odio que parecía consumirlo tanto como él deseaba castigarla. Aturdida por el veneno de sus palabras, Clara retrocedió y permaneció inmóvil por un momento, observando mientras él se alejaba, dejándola con la amenaza cruel de que se encontrarían por última vez al día siguiente. Este episodio agravó su aislamiento y dolor, sirviendo como un recordatorio cruel de que, además de la ejecución próxima, el verdadero tormento reside en el odio implacable de aquellos que la habían condenado sin intentar entender la complejidad de su situación. El día siguiente llegó y pasó la noche en vela, en una vigilia angustiosa, sintiéndose arrastrada cada minuto, pensando en las palabras del juez que María estaba en el infierno. Tras una profunda reflexión en esa mañana crucial, cuando los guardias vinieron a buscarla, la realidad de su destino se impuso con crueldad. Protestar, negar lo inevitable y pedir justicia en un mundo que parecía haber perdido su significado fue su instinto de supervivencia. No, él está diciendo la verdad. Es necesario que reabrieran el caso. Aunque gritó, las decisiones ya habían tomado su palabra. Clara fue llevada a la sala de ejecución por miradas expectantes, testigos sedientos de justicia o tal vez solo por el espectáculo final de su tragedia. Algunos murmuraban mientras la ataban a la silla eléctrica que finalmente pagaría. La sala estaba llena de expectativa y miedo mientras preparaban a la prisionera para la ejecución, con el desespero creciendo a medida que se acercaba a su fin. Podía sentir el peso de cada mirada que la observaba, cada una reflejando el veredicto que la había condenado. En medio de la confusión emocional, el oficial encargado de la ejecución se acercó con una pregunta que parecía una despedida final. ¿Quiere expresar sus últimas palabras? A pesar del miedo que la invadía, Clara respondió con voz firme: «Sí, quiero, porque tengo mucho que revelar». Incluso en medio de su agonía, pudo ver una sonrisa de felicidad en el rostro del juez que lo observaba desde lejos. Se sintió impulsado por ese gesto a revelar una verdad que había mantenido en secreto durante mucho tiempo. Si me someten a juicio en este momento, se revelará la verdad sobre la fuga de la hija del juez. Soy su madre, por lo que sé dónde está. Puedo demostrar que está viva. Su voz se fortalecía con cada palabra que pronunció al anunciar que llevarían el móvil de esa multitud. Todas las miradas se dirigieron hacia Javier y la sala quedó sumida en un silencio atónito. Los abogados de Clara solicitaron rápidamente que la ejecución fuera detenida debido a la importancia de su revelación. El juez rápidamente intentó desacreditar la afirmación para mantener su autoridad. Esta mujer está desesperada. Él, visiblemente enojado, ordenó que se conectara a esa silla ahora. No obstante, la encarcelada no permaneció en silencio. El hombre tragara saliva mientras su imagen de confianza empezaba a desmoronarse cuando desafió que ella no estuviera donde viven sus abuelos. Una vez más, la acusó de ser loca y se levantó para partir. Sin embargo, la Fuerza Armada, impulsada por la necesidad de actuar debido a lo revelado, tomó medidas. «Por favor, señor, necesito que permanezca sentado y entregue su celular», dijo uno de los oficiales ante la ira de Javier. «¿Estás al tanto de quién está hablando? ¿Podría ordenar su detención?». Él respondió atacando. No obstante, su postura defensiva solo reforzó las sospechas. El mundo comenzó a absorber el impacto de las noticias mientras Clara era cuidadosamente retirada de la silla eléctrica y el juez detenido para interrogatorio. Los medios informaban con entusiasmo sobre todas las novedades,
y la situación previamente considerada cerrada se reabría con nuevas perspectivas e interrogantes. Con la suspensión de la ejecución, Clara se convirtió en el foco de atención mundial, todos ansiosos por comprender el motivo detrás de esta acción sin precedentes. La tensión era evidente en la sala de interrogatorio, marcada por la gravedad de las revelaciones recientes. Finalmente, la mujer que ahora está bajo custodia tuvo la oportunidad de contar su versión de los hechos. Esta historia está marcada por el amor prohibido, la traición y la búsqueda desesperada de la verdad, lo que la diferencia del relato que el juez presentó. Ella explicó con voz firme que María era el resultado de una relación secreta que tuvo con Javier, un hombre casado que había prometido dejar a su esposa infértil para estar conmigo y nuestra hija. No obstante, debido a la preocupación de causar un escándalo, decidió eliminar a la niña y a su pareja, argumentando que la habían adoptado como una forma de cubrir la falta de descendencia propia. Al escuchar esto, el juez respondió: ¿Piensas que mataría a mi esposa e hija para acusarte?, cuestionó con un tono sarcástico. Esto es ridículo. Ella se ha vuelto loca. Exijo que me liberen ahora, exclamó, manteniendo una actitud arrogante pero sin poder esconder su miedo ante la posibilidad de que su verdad fuera revelada. Hasta que Clara reveló toda la verdad, la ubicación exacta de María seguía siendo un misterio. Un error del hombre le permitió comprender la gravedad de su acusación. La prisionera reveló un detalle importante, un recuerdo de su tiempo con el hombre que fue crucial para encontrar a la niña. Cuando nos enamoramos, fuimos a ver a los abuelos del juez porque doña Cecilia estaba enferma. Me presentó como su asistente y pasamos 3 días en la granja remota. Debido a que eran autosuficientes, rara vez visitaban la ciudad. La tranquilidad y el atardecer me cautivaban, pero Javier odiaba ese lugar, lo describía como el infierno. En la víspera de la ejecución, las palabras del juez que deseaba que Clara se pudriera en el infierno como María, de repente cobraron sentido. Habiendo conectado los hechos, se dio cuenta de que el hombre había indicado inadvertidamente dónde estaba su hija. El juez trató de anular la acusación, diciendo que los abuelos de María habían fallecido hace mucho tiempo y que las declaraciones eran solo delirios de un mentalmente enfermo. Sin embargo, las autoridades decidieron investigar debido a la firmeza de la mujer, la coherencia de su narrativa y la lógica irrefutable de su argumentación. Verán en el lugar. La prisionera advirtió con urgencia que no debía hacer ninguna llamada, ya que él ordenaría sacar a la niña de allí. El comandante de la policía ordenó que el juez permaneciera retenido en el lugar mientras enviaba a un equipo para inspeccionar la granja de los abuelos de la niña para evitar un giro en el caso. La prensa, ansiosa por noticias, estaba agitada por el cambio inesperado de los acontecimientos, y todo el mundo estaba ansioso por saber si las impresionantes declaraciones de Clara sobre el estado de María y su situación se confirmarían. Nadie podía haber previsto que la investigación que se llevó a cabo fuera aún más sorprendente y reveladora. Los oficiales monitorearon a Javier en la comisaría para evitar cualquier interferencia y lo llevaron a una granja lejana donde la verdad estaba a punto de ser descubierta. No solo encontraron a la niña María, que ahora tiene 8 años, sino también a una pareja de ancianos que resultaron ser los bisabuelos paternos de la niña. Explicaron a la policía que su nieto Javier los había buscado años atrás con María, una niña de 3 años, alegando que la niña estaba en peligro. Alegando que la seguridad de la niña dependía del más absoluto secreto, les ordenó que cuidaran de María en secreto. El juez dijo que si alguien descubre que ella estaba aquí, podrían querer hacerle daño. La opinión pública se sacudió cuando se reveló esta trama de mentiras y corrupción, lo que provocó un movimiento nacional de indignación. En un juicio rápido, el juez, quien antes era respetado y considerado un pilar de la justicia, fue condenado a 30 años de prisión por secuestro, obstrucción de la justicia y otros delitos relacionados con su frenético intento de incriminar a Clara y ocultar sus propios delitos. Según las investigaciones, había planeado la desaparición de María al aprovechar la muerte accidental de su esposa,
que ocurrió mientras conducía y esquivaba un animal, lo que resultó en una colisión contra un árbol. Su desafortunado plan, manipulando las pruebas para culpar a su amante, no solo buscaba eliminar a la mujer que podía exponer su aventura extramatrimonial, sino también construir una nueva vida para sí mismo sin las complicaciones de su pasado. Cuando Clara finalmente fue liberada de todos los cargos, la población que antes clamaba por su condena la recibió con aplausos y lágrimas de alivio. Las personas gritaban pidiendo perdón a Clara. La tragedia y la totalidad de la historia de Clara, que ahora estaba completamente revelada, estaba en el centro de los titulares y la presentaba no como la villana que muchos pensaban, sino como una víctima de una de las injusticias más atroces registradas. Con lágrimas dolorosas recorriendo su rostro, ella les dijo a los periodistas que solo quería recuperar a su hija. A pesar de haber obtenido la victoria judicial y recuperar su reputación, el sufrimiento de separarse de María seguía acechándola. Era un camino de sanación que ambas debían seguir juntas. No la reconocería como su madre. Después de varias semanas, después de años de separación forzada y sufrimiento, la madre e hija finalmente se reunieron. Juntos, comenzaron a construir las bases de una nueva vida. La niña, ahora de 8 años, se enfrentó a toda la verdad sobre su origen, una saga de valentía, amor incondicional y la búsqueda incansable de su madre por salvarla. Desafiando las expectativas de Clara, quien temía el rechazo, la niña la veía como una heroína que nunca se rindió, incluso frente a las adversidades. Después de recibir una compensación monetaria por el error judicial, se mudaron a una casa en el campo, un lugar tranquilo alejado del ojo vigilante y del sufrimiento que experimentaron en la ciudad. El canto de los pájaros y el verde exuberante de la naturaleza rodeaban esta residencia, que representaba el nuevo comienzo que ambas anhelaban, un lugar donde María podría crecer y prosperar lejos de las sombras de su pasado turbulento. Sin embargo, en esta nueva etapa de su vida, no estaban solas. Fue invitada a vivir con los bisabuelos de María, el matrimonio de ancianos que la cuidó con amor y dedicación durante la ausencia de Clara. La familia unida le dio a la niña el amor que necesitaba, por lo que fue una elección natural. Clara, abrazando a su hija y mirando el horizonte dorado por el atardecer, afirmó que lo que importa es que ahora estamos juntas y nada más nos separará. Era un momento de completa felicidad que simbolizaba su victoria sobre los obstáculos que intentaron separarlas. Madre e hija reconstruyeron sus vidas, superando las huellas del pasado y mirando el futuro con optimismo y alegría, rodeadas por el amor incondicional de los bisabuelos y la tranquilidad de la granja. La historia de Clara y María, que antes estaba marcada por el dolor y la injusticia, se transformó en un relato de esperanza, redención y la fuerza inquebrantable del amor familiar. La mujer que fue condenada injustamente a muerte ofreció una oración de gratitud por el nuevo comienzo mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Me alegra que hayas disfrutado de la historia y que hayas tenido la oportunidad de escribir nuevos capítulos en sus vidas como una familia unida frente a todas las adversidades. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia. Deja un like si te gustó el video y suscríbete al canal para estar al tanto de las próximas historias que saldrán. Muchas gracias, tu apoyo es importante para nosotros.